Bueno, nuevamente, pues muy buenas tardes, bienvenida Sheila, bienvenida Angie, bienvenida Paola. Muchas gracias por la conexión. Vamos a dar Buenas tardes. inicio. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio pues a nuestra última webconferencia del curso. Ya con esto hacemos este cierre. Yo sé que este periodo fue un poco de correr y correr con toda esta información y con todas las actividades, pero es lo que tenemos con el periodo, ese es el reto que nos pone este periodo 803 que es tan rápido, ¿no? Sin embargo, pues a mí me alegra mucho porque yo creo que he visto muy buenos avances en todos en general. Ha sido un grupo muy juicioso, un curso muy juicioso, muy estudioso y han hecho muchos aportes muy interesantes y muy pertinentes además para esta construcción de este aprendizaje del curso. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a nuestra última webconferencia, que pues va a girar en torno pues como a esta última temática de lo que es la relación entre la salud y enfermedad, la acción psicosocial y pues lo que siempre nos convoca, que es ese reto de mirar y entender estos procesos de salud y enfermedad en torno a lo que es la comunidad, ¿no? O con esa visión o con ese enfoque comunitario que nosotros manejamos acá dentro del curso. Entonces, bueno, como siempre, la idea es que podamos hacer en un primer momento como esta revisión de nociones más teóricas, conceptuales, que podamos discutir entre todas nosotras. Lo interesante siempre de estos encuentros es que se vean nutridos a partir del diálogo, de la discusión con ustedes, porque eso pues nos ayuda a despejar más dudas y sobre todo pues como para ir afianzando esos conceptos y esos conocimientos que vamos ganando en este curso, en este proceso. Y luego de eso, pues entonces vamos a hacer la revisión de la última tarea que ya empezamos y ya quedan Ah, poquitos, Jenny, esto sí ¿cómo que es hago súper yo corriente. ahora? ¿Me sale eso ahora? Vamos No aquí sé. a silenciar a nuestra compañerita. Listo. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar entonces con esta reflexión. Ya nosotros creo que lo hemos visto, la OMS a nosotros nos ha dicho desde hace un buen tiempo pues que la salud no solamente se limita a entenderlo como esa ausencia de enfermedad, sino que la salud implica un conjunto de muchas otras aspectos y dimensiones de la vida del ser humano que son relevantes y que por supuesto nos permiten entender sus procesos de bienestar, de calidad de vida, de ubicarse frente al mundo en de una manera en donde las personas en realidad se consideran que están bien, ¿no? A veces tendemos a pensar que, por ejemplo, tener plata es tener calidad de vida, ¿cierto? Tener mucho dinero y a veces tristemente nos encontramos que no. Hay gente que está muy empobrecida teniendo mucho dinero porque no tienen otras alternativas o no tienen otros aspectos pues que enriquezcan su vida en general, ¿no? Lo mismo pasa con la salud. A veces creemos que porque solamente no tenemos alguna enfermedad o alguna enfermedad, digamos, compleja, pues creemos que tenemos la salud, pero nos sentimos tristes, nos sentimos aburridos, nos sentimos a veces sin sentido de vida y eso pues también va afectando ese bienestar, ¿no? A veces creemos que las personas que viven, por ejemplo, en situaciones, en condiciones en las que nosotros no viviríamos, por ejemplo, se me ocurren personas que viven en el campo, creemos que no viven bien porque no tienen la comodidad de, no sé, una ducha caliente, por ejemplo, o porque están lejos de la tecnología. Y cuando vemos, pues son personas que viven felices o que viven muy bien. Entonces, este tema de la salud y específicamente pensando en la salud mental, pues también tiene, yo creo que complejiza mucho más esa medición en donde decimos, bueno, quién tiene una buena salud mental y quién no tiene una buena salud mental, porque depende de muchos otros factores, ¿no? En términos de la salud mental y de la salud mental comunitaria, además nosotros pensamos que también hay unos elementos y unos componentes importantes que implican la vida comunitaria, la vida social, la participación, el reconocimiento y estos factores que tienen que ver con ese enfoque comunitario y se relacionan, por ejemplo, con la dignidad y la justicia. Hay gente
que puede estar muy bien o al contrario puede estar muy mal porque se sienten afectadas por un trato indigno, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tengamos un trabajo, por ejemplo, pues puede ser un factor que afecte nuestra salud mental de manera positiva porque nos da reconocimiento, nos da tranquilidad, de pronto nos da estabilidad económica. Pero si tenemos un trabajo en donde somos maltratados constantemente, en donde somos denigrados, en donde de pronto somos acosados laboralmente, pues seguramente nos sentimos afectados en nuestra dignidad o en estos eh, ejercicios de justicia, ¿no? De relaciones no justas, ¿no? No equitativas. Y eso pues efectivamente va a afectar nuestra salud mental, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esas nociones que impactan pues la salud mental, como la dignidad, la justicia, em, el reconocimiento, pues estamos hablando de esos espacios que tienen que ver con las relaciones, ¿no? Con la esfera pública, la esfera social. Y allí, pues por supuesto, la salud mental comunitaria tiene otra connotación y tiene otra implicación. Entonces, bueno, importante que nosotros lo tengamos presente, que hablar de salud implica una serie de elementos mucho más complejos que afectan también o que se relacionan con la vida social y con ese ámbito de lo público, ¿no? De lo relacional, que es lo que a nosotros pues nos va a implicar dentro de nuestro enfoque comunitario. ¿Listo? En ese sentido, y hablando de todos esos factores que están relacionados con la salud mental comunitaria, pues nosotros encontramos distintos aspectos que le denominamos pues esos determinantes sociales que sostienen o que pueden al contrario fracturar, perdón, ese tejido social o ese tejido comunitario, ¿no? Dentro de eso, pues nosotros lo vimos, ya lo hemos analizado en nuestros casos, ¿no? En los estudios de caso que ustedes acabaron de presentar, pues vimos varios factores pues que están relacionados con estos que están allí mencionados, ¿no? Por ejemplo, los ingresos económicos. Por supuesto, las personas o asumimos que las personas que tienen un ingreso económico estable, por lo menos, aunque no sea muy alto, pero que tengan una estabilidad económica, pues van a tender a tener mejor salud mental porque pues al menos tienen una preocupación menos, ¿cierto? O no tienen esos factores estresantes de el rebuscarme en el día a día y cómo hago para sostenerme a mí o sostener a la familia, ¿no? Hay unos factores que, pues, con los que yo siempre trabajo y por los que yo apelo muchísimo que tiene que ver con las relaciones de género porque en nuestra sociedad nosotros sabemos que tenemos una sociedad, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, que limita mucho la participación de la mujer aún hoy en día con los avances que tenemos y con los derechos incluso que hemos ganado las mujeres en muchos sentidos. Pues aún así todavía encontramos muchas situaciones en donde encontramos desigualdades entre las relaciones entre mujeres y hombres. Encontramos desigualdades económicas, encontramos desigualdades en la participación, en el reconocimiento y muchos indicadores de violencia sutil, ¿no? Que se mantiene aún como muy oculta, soterrada y que denigran a la mujer dentro de la sociedad. A veces no la reconocemos y lo peor de todo es que la hemos ido normalizando. Entonces, esas condiciones de género también son factores que inciden en la salud mental de las mujeres y de los hombres, y ni hablar de las diversidades sexuales, ¿no? Porque también tenemos que considerar que las expresiones del género hoy en día, que son más amplias y diversas, pues encontramos allí en estas poblaciones con géneros, por ejemplo, o personas que se identifican no binarias, pues con mayores sesgos y con mayores tendencias hacia la exclusión y marginalidad. Y por supuesto, eso es otro de los determinantes que va a afectar la salud mental y la calidad de vida de las personas. Lo mismo nos sucede con las poblaciones étnicas. Un día todavía, a pesar de que nuestro país se considere un país diverso, con una pluricultural, ¿no? eh, y diverso pues en muchas de sus expresiones, sabemos que
hay unas luchas constantes en nuestros territorios porque los pueblos originarios sean reconocidos y tengan pues su lugar, ¿no? Con sus sistemas dentro de sus cosmogonías, dentro de sus cosmovisiones, ¿no? Con sus lenguas propias, con su sistema educativo propio, con su sistema de justicia propio, todavía pues tienen muchas restricciones y hacia ellos pues hay mucha marginalidad también por la racialización, ¿no? Hay mucha exclusión por términos raciales. También el territorio. También tenemos que considerar que en nuestro país tenemos una diversidad de territorios y por supuesto que hay una inequidad impresionante y unas brechas también impresionantes en el desarrollo que nos dicen claramente que hay dificultades, pues, por ejemplo, territorios urbanos versus territorios rurales, cabeceras municipales de capitales, por ejemplo, son muy distintas las condiciones de desarrollo a pueblos o municipios más pequeños, ¿no? Hay, digamos que una marginalidad, una gran brecha que se abre en esas diferencias territoriales, las prácticas políticas mismas, la corrupción, las dinámicas económicas también, pues van marcando diferencias y eso hace e implica pues la salud mental de las personas y de los colectivos, ¿no? Y finalmente, pues dentro de los determinantes sociales también encontramos la educación. Sabemos que también hay muchas diferencias en las posibilidades de ganancia en factores que aporten en la salud mental de las personas gracias a los niveles o al acceso en la educación. Eso, por supuesto, digamos que es relativo. Hay otros factores como, por ejemplo, la violencia que pueden marcar aún mucho más o que tienen más peso y más incidencia que estos mismos factores, ¿no? Por ejemplo, encontramos que hay el tema de la violencia intrafamiliar se mantiene muy callada y como que se tapa en clases sociales altas, ¿cierto? Entonces encontramos que personas que tienen, por ejemplo, recursos, acceso a recursos, a ingresos económicos buenos, ¿cierto? En una clase social alta, e incluso acceso a niveles educativos y de muy buena formación a niveles educativos superiores, siguen presentando problemas de violencia intrafamiliar. Y ahí uno lo que dice es, bueno, no tiene que ver ni con los ingresos ni con la educación, sino más bien con el tema de las relaciones de género, por ejemplo, del machismo, ¿no? Que son factores que también van a incidir. Ustedes en los casos seguramente que encontraron muchos otros determinantes, por ejemplo, el tema de la violencia, el conflicto armado, ¿no? Los casos en donde las personas vienen de territorios en donde hay presencia de grupos armados, pues por supuesto que tienen otras condiciones que le van sumando a esa fractura del tejido comunitario y van afectando la salud mental de las personas. Bien, en ese ámbito, pues también entendemos hoy en día que considerando que hay una serie de determinantes y de factores que están dentro de ese ecosistema de la salud y que no depende exclusivamente de factores características biológicas, fisiológicas de las personas, pues también entendemos asimismo que la salud mental pues no se da o no se promueve dentro de un escenario muy limitado y específico, ¿cierto? Los ambientes hospitalarios, por ejemplo, los ambientes médicos, los ambientes clínicos, por supuesto, nos proporcionan una serie de de estructura por un lado, pero también de estrategias que ayudan, por supuesto, y aportan en la salud mental de las personas. Pero ¿qué pasa si solamente miramos esos escenarios de manera exclusiva y dejamos que el resto del entorno de la persona que está mal o que está afectada en su salud mental se mantenga de la misma forma? Que si ese ha sido como el cuestionamiento que le ha hecho este enfoque comunitario, pues a ese modelo a ese modelo médico tradicional que mantenía pues la atención médica dentro de esos ámbitos muy cerrados, ¿no? Entonces, por eso se salta, ¿cierto? Se hace como ese salto y
Y hoy en día, pues pensamos que el escenario de la sanación, si empezamos a identificar que hay una serie de determinantes sociales que están en el ambiente, en ese ecosistema de las personas, pues por supuesto también el escenario de la sanación debe movilizarse en esos mismos ecosistemas y dentro de la vida cotidiana de las personas para promover o afectar de manera positiva pues esos factores que inciden en la salud mental y obviamente pues en la salud mental de las personas y de las comunidades directamente, ¿no? Pues ahí ya lo habíamos conversado, pues también tenemos como estas dos visiones de la intervención. Ya lo hemos dicho ampliamente, no se trata de que uno sustituya a la otra, sino de que más bien hayan pues como visiones complementarias, estrategias que pueden ser complementarias y que pueden ayudar a enriquecer de múltiples formas pues la visión y la atención sobre la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, claro, sabemos que por un lado, pues claro, la ayuda asistencialista, o la ayuda en terapia de manera individual, está más pensado en que pues la patología o esa sintomatología que es negativa se vaya disminuyendo o vaya cambiando o se vaya transformando, ¿cierto? Apuntando pues hacia ese fin último y es que esa enfermedad o ese malestar que sienten las personas pues se elimine, pero para nosotros pues dentro de este enfoque adicionalmente también es importante poder hablar de factores o de incidencia en esos factores que afectan, por ejemplo, la dignidad de las personas, la justicia, el reconocimiento que tienen las personas, ¿no? Porque al final, pues nosotros entendemos que dentro del mundo, pues todas las personas somos iguales, tenemos igualdad de derechos y tenemos pues igualmente capacidades distintas que deberían potenciarse para que su salud mental pues se vea impactada y potenciada, ¿no? Entonces, claro, para nosotros también es importante pensar en que en esos factores, en la medida en que logremos incidir en esos factores que afectan la dignidad, la justicia, el acceso a sus derechos, pues también se puedan movilizar y permitan que esos procesos de sanación, pues también sean más fáciles de darse, ¿no? En condiciones en donde esos determinantes, pues puedan también moverse, ¿no? El espacio, pues por supuesto, para nosotros ya no solamente se limita al consultorio o de pronto a un hospital o de pronto a un recinto en donde pensamos en estrategias, no sé, psicoeducativas, que por supuesto son válidas en términos de acciones de prevención, de promoción de la salud, sino que también pensamos en otras estrategias que permitan a las personas su participación, su autogestión, recuperar su autoconfianza, recuperar su reconocimiento, ¿no? Y posicionarse pues en esos aspectos que para ellos dentro de su vida cotidiana y dentro de su contexto pues sean relevantes. La intervención, por supuesto, pues ya no es simplemente individualizada, sino vamos a pensar en intervenciones o en acciones en donde nosotros podamos afectar directamente el entorno, afectar el contexto de las personas, afectar los círculos en donde las personas se mueven y construyen comunidad y por supuesto con acciones que permitan la transformación de esos espacios y de esas formas de relacionamiento. Entonces, es un salto, digamos que es un salto que a nosotros nos plantea muchos retos, porque yo les confieso que personalmente todavía me lo pregunto, ¿no? Me sigo cuestionando, bueno, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas que dentro de este enfoque comunitario nos podrían a nosotros ayudar a pensar en la salud mental, ¿no? En la salud mental comunitaria de las personas? Y claro, hay estrategias que para nosotros son claves dentro de la visión comunitaria y que se relacionan con la posibilidad de participación. ¿Por qué es tan relevante la participación? Porque pensamos en que cualquier herramienta técnica o estrategia que promueva la participación de las personas puede facilitar eh, y puede promover su salud mental, no solamente en el plano individual, sino en el plano comunitario, porque la participación le permite a cada una de las personas afianzarse en su conocimiento, reconocer su capacidad y además de eso, incidir
em, en las otras personas y cuando tienen esa posibilidad de incidencia, pues las personas, por supuesto, van ganando más en su seguridad y en su autoconfianza. Entonces, por eso las herramientas y las técnicas participativas son tan valiosas y tan importantes para nosotros, ¿no? Hay como dos efectos, diría yo, dentro de la participación y de la participación comunitaria. eh, Hay como dos grandes incidencias que lo podemos ver en estos procesos también comunitarios. Uno tiene que ver con el empoderamiento y el otro en la construcción del sentido de comunidad, ¿no? El empoderamiento, el fortalecimiento o la potenciación, que lo podríamos llamar de esas distintas formas, es esa capacidad que tiene cada una de las personas para tomar decisiones de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Cuando yo soy una persona empoderada, significa que soy una persona que soy capaz de reconocer cuáles son mis capacidades, cuáles son mis limitaciones, pero también cuáles son los recursos de los cuales yo dispongo para poder movilizar y de pronto suplir esas falencias que tenga en un momento dado, ¿cierto? Y eso lleva o conlleva consigo, lleva consigo ese proceso también de autogestión, ¿no? Que reconoce la posibilidad de autorreconocimiento, ¿sí? De autoconfianza y de gestionar en la toma de decisiones para poder actuar de acuerdo pues a mis intereses, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eh, el empoderamiento dentro de estos procesos, ¿no? Que las personas reconozcan eso, cuáles son sus capacidades, cuáles son las limitaciones, pero también los recursos que disponen de manera interna y los recursos que hay en el medio para poder movilizar esas deficiencias o esas falencias que reconocen las personas, ¿no? Mm, la participación, por supuesto, es una herramienta que fortalece esos procesos de empoderamiento, porque en la medida en que nosotros tenemos abordajes con las comunidades, permitimos que las comunidades hablen, opinen, expresen cuáles son sus dificultades, llegamos a procesos en donde podemos identificar acuerdos comunes, podemos identificar recursos y potencialidades y podemos identificar y trazar las rutas de acción para lograr cubrir la necesidad que nosotros tengamos. En términos de la salud mental comunitaria, hay programas, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde las personas inciden, tienen la posibilidad de incidir y tomar decisiones sobre los programas y la forma como pueden actuar para cubrir esas necesidades de salud mental comunitaria. Yo creo que hoy en día en Colombia tenemos esa posibilidad, por lo menos contemplada en la ley con un enfoque comunitario, pero tenemos que empezar a mirar cómo se aterriza esto de manera efectiva, ¿cierto? Por ejemplo, los grupos de autoayuda, los grupos de escucha o los grupos de autoayuda, en donde las personas pueden sentarse, a hablar, a hacer catarsis, a exponer sus dificultades, facilitan a través de ejercicios de participación, facilitan que compartamos y empecemos a identificar que mi problema no lo estoy viviendo yo sola, sino que lo comparto con otra persona, que el sentir puede ser muy similar y que las estrategias por las cuales otras personas de pronto han podido salir adelante o que le ayudan a sentirse mejor, también son estrategias que yo puedo implementar o que seguramente también compartimos o que yo puedo aportar. Y eso hace que las personas se sientan pues más contentas, ¿no? Porque pues se sienten útiles, porque además no se sienten, se descargan, ¿no? No se sienten con ese peso, no se dan cuenta que no están solas viviendo la situación que les afecta y que pueden además empezar a construir pues comunidad en ese sentido. Ahí entonces también surge este otro concepto fundamental que para mí es como uno de los efectos principales que también y benéficos que generan todos estos enfoques participativos y es esa construcción de sentido de comunidad. Porque claro, al poder compartir, ¿no? Al poder expresar, al poder participar junto con otros, pues empezamos a identificar que no solamente hay esta posibilidad de que
comparta cada uno, sino que en esas narrativas, en esas expresiones, nos vamos dando cuenta de que tenemos muchas cosas en común, ¿cierto? Una historia compartida, un sentir compartido, una identidad que se va formando, ¿no? Una pertenencia, ¿sí? Y no estamos solos. Y eso siempre es fundamental para todos los seres humanos, porque acordémonos que en esa dimensión social que tenemos nosotros, como seres humanos, pues también el compartir, el sentirnos que pertenecemos a algo en donde no estamos solos, pues le da mucho sentido a nuestra existencia y por supuesto le da un sentido a a una colectividad que va a permitir pues manejar mucho mejor pues estos temas de salud mental. De nuevo, yo creo que el reto es cómo implementarlo, ¿cierto? En estrategias digamos, posibles, ¿no? En estrategias que tengan pues una implementación que para nosotros sea viable y que facilite pues esos procesos a favor de la salud mental comunitaria. Bien, nosotros hablamos mucho y yo creo que eso es parte de la mirada y del cambio, creo que lo veíamos en las conferencias anteriores, ¿no? Que en estos enfoques, cuando saltamos de un enfoque pues muy clásico, muy individualizado, muy biomédico, a un enfoque más colectivo, comunitario, como el que nosotros tenemos dentro de la especialización, pues también cambian muchos términos y muchas palabras dentro de nuestro lenguaje. Entonces ya no hablamos de una intervención, porque acordémonos que en este enfoque pues nosotros somos un parte de las personas que vamos sumando, ¿cierto? Que nuestro saber entra en diálogo con los saberes que tienen las comunidades y en ese sentido pues se establecen relaciones un poco más horizontales, ¿no? Por lo tanto, no hablamos de la intervención, sino hablamos de acciones, ¿no? Y acciones psicosociales, ¿no? Acciones porque estamos en una dinámica constante que se retroalimenta y por supuesto nosotros hacemos un proceso, digamos, de diálogo, de intervención que va a ser inmediatamente retroalimentado a través del diálogo con las otras personas y por supuesto eso se convierte en esa acción permanente, ¿no? Que se va transformando. Pues por eso hablamos de acciones psicosociales y psicosociales porque estamos pensando no solamente en factores de orden psicológico, sino los factores que se van dando en función de esa relación o esa interacción que establecen las personas con su entorno y con otras personas, ¿no? Entonces, por eso nos centramos en acciones psicosociales, ¿no? Y allí pensamos pues que hay varios factores que también juegan a favor de esa acción psicosocial para que sea una acción transformadora. Importantísimo y central, por supuesto, la escucha, una escucha activa que nos permita en todo momento estar retroalimentando, reaccionando, devolviendo, recibiendo, ¿no? Y que ayude pues a ir construyendo, ¿no? El vínculo, nosotros aquí reconocemos que es fundamental pues esa vinculación con las otras personas. A partir de la vinculación afectiva es que nosotros logramos generar empatía, logramos generar soluciones, ¿no? Logramos buscar también pues la posibilidad de construcción de comunidad, de sentido de pertenencia y de acciones que impacten pues a todas las personas, ¿no? La justicia social, pues buscamos siempre que todas nuestras acciones convoquen a todas las personas, que sea incluyente, que no descarte ninguna de las personas que están allí, que reconozca los derechos de cada una de ellas con todas sus diversidades y con todas las diferencias que puedan surgir en un colectivo, en una comunidad, ¿no? La participación, ya lo decíamos, pues como un elemento central que promueve pues todos estos ámbitos de acción y que van a restablecer pues derechos de las personas y van sobre todo a permitir que haya un trato justo y pues un trato digno con las personas. Y también, pues el tema de la memoria, porque yo creo que es importante y recordemos que nosotros cuando trabajamos con las personas y con una comunidad, no partimos de cero, partimos del reconocimiento de una historia que tiene que ha tenido a lo largo de esa historia, ¿no? A lo largo de su presencia, pues unos
hitos importantes y unos efectos y las personas vienen con unos impactos sobre esa vida sobre esa vida y sobre esa historia que hayan tenido, ¿no? Por lo tanto, los ejercicios de recuperación de memoria pues son importantes para pues la sanación, para la tranquilidad, para el cuidado de las personas. Bien, aquí, pues hasta este punto, digamos, pues sí quisiera como reflexionar en torno a esta pregunta, ¿no? Con todo lo que hemos visto, con los análisis que ustedes han hecho, las reflexiones que se han generado al interior del curso a partir de todos estos contenidos, de los casos que ustedes han visto, de sus experiencias, que a mí eso me ha parecido muy valioso porque lo he visto en los ensayos y en los análisis de los casos, siempre hay una referencia frente a sus experiencias, ¿no? Frente a su ejercicio, que es lo que nos va ayudando a aterrizar precisamente en nuestro territorio y en la realidad. Bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cierto? Y por eso también esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel tenemos como profesionales en el cuidado colectivo de la salud mental? Y pues ahí sí quisiera como escucharlas. ¿Qué opinan ustedes? Quien quiera participar, abra su micrófono y la escuchamos. ¿Qué piensan al respecto sobre ese papel que nosotros tenemos en el cuidado colectivo de la salud mental? Angie, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes para todas. Profe, muchísimas gracias por las reflexiones importantes que nos das. No había analizado particularmente este tema de llamar intervención y la posibilidad de reflexionarlo desde la acción y como la implicación que tiene esa terminología de intervenir. Ujú. Entonces, gracias por eso, porque no, la verdad, siempre hablaba de intervención psicosocial y que bueno, pues poder tener como otra mirada. Y precisamente siento y muchos de los ejercicios y en las diferentes lecturas, clases y como tú dices de la experiencia misma, siento que uno de los papeles o de las cosas más fundamentales que tenemos como profesionales es esa capacidad como de ser críticos, de ir más allá de lo que se ve, ¿sí? Como de adentrarse, digamos, en lo profundo y creo que finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, no quedarnos como con una sesión literal de cómo se realiza en el médico de 10 minutos, 15 minutos rápidamente, te diagnostico y bueno, tienes tu medicamento para que hagas tú tu tratamiento y demás, sino que es un proceso, siento yo, que se construye con los otros. Y siento que uno pues también, como profesional, pues también entiende que uno es un ser humano y que creo que también vive un montón de situaciones relacionadas con la salud mental y que por eso pues es importante. Pues la experiencia propia, ¿no? Que lo hace sentirse a uno más no sé, sensible y tener esa capacidad de sensibilidad frente a lo que pasa en la vida misma, frente a las violencias, no sé, a las dificultades que hay en los territorios, las particularidades, y no quedarse, digamos, solo con lo teórico, sino ir a los territorios. Entonces, pues yo creo que uno, ese tema de la crítica, pero pues también, como tú lo decías, la voz que se le da a las personas y cómo se co-construyen procesos, ¿sí? Como uno no va a los territorios a generar o a dar una visión, digamos, entre comillas, perfecta o no sé, profesional de cómo deberían ser las cosas, sino finalmente pues es una co-construcción porque en los territorios van a estar siempre las personas y uno tal vez a veces está de paso o mediante un proceso y pues uno tal vez transita y se va, pero pues finalmente si uno está generando algún tipo de acción, la idea es realmente dar insumos. Siento que esa capacidad de dar una herramienta, dar
Sí, como que lo vimos ahorita un poco en otra clase que estamos viendo de diagnóstico, como teníamos nosotros la capacidad de dejar algunos elementos en el territorio y que tal vez cortos en este semestre tan corto, sí generan son importantes porque hemos avanzado en transformar, digamos, este mito que hay alrededor de la salud mental, ¿no? Como este tema de no es ir a un lugar específico, encerrado, conmigo y un profesional y una persona, sino es algo que se construye todo el tiempo. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Qué bueno, Angie, muchísimas gracias a ti por tus apreciaciones. Angie, yo quería preguntarte antes de darle la palabra a Gloria, quería preguntarte, ¿dónde te formaste tú? Profe, yo soy trabajadora social de la Ujú. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ah, qué bueno, qué bueno. Te lo pregunto, Angie, porque ahora que te escuchaba hablar, estaba pensando que, claro, es difícil, claro, yo estoy, digamos, en este ámbito todo el tiempo y pensando, y como soy psicóloga comunitaria, psicóloga social, no sé qué, pues todo el tiempo para mí fluye, 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 pero estaba pensando ahora que te escuchaba, por ejemplo, en mi formación, en los enfoques que nosotros tenemos dentro de la psicología, ¿sí? Me Mm, imagino que dentro del trabajo social también hay como unos enfoques, como unas escuelas de pensamiento que te dicen, vea, la comunidad o las personas se abordan de esta manera. Y estaba pensando en que, claro, hay un sesgo grande porque pues porque la psicología tiene formas de explicar el comportamiento humano y pues no hay de otra manera, ¿cierto? Entonces unas dicen, no, le damos la relevancia a los procesos inconscientes, del colectivo inconsciente, en fin, hay otros, no, le damos relevancia a los procesos que son más cognitivos y desde ahí se generan los procesos de intervención. Otros dicen, no, todo radica en los procesos familiares o sistémicos, ¿no? Y entonces desde ahí se generan todos esos procesos de intervención. Esto nos pone en un ámbito distinto, ¿cierto? Que es como pensémoslo desde lo que es la comunidad y cómo se afecta. Y ahí uno dice, bueno, y estas herramientas que yo conocí, entonces, ¿cómo funcionan, no? Y es como empezar a adaptarlo, eh, porque al final, de todas maneras, tú vas generando, pues, tu proceso de intervención, ¿cierto? Pero también depende de cómo lo ubiques y esa sensibilidad que tú dices que vas generando como con la gente para que te ayude a trascender eso teórico que aprendiste, que te da muchas herramientas, pero que cuando encuentras y trabajas ya en el contexto real, dices, esto hay que buscar cómo lo vamos adaptando, porque efectivamente la realidad pues te desborda, ¿cierto? Em, pero yo creo que igual, pues con lo que tú funcionas es con lo que aprendiste, porque esos son tus recursos, ¿sí? Y creo yo que esto lo que te hace es como ampliarte una mirada, ¿cierto? Un enfoque donde tú dices, bueno, ¿cómo me voy a posicionar? Y por eso esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo, cuál es el rol que yo voy a asumir y cómo lo hacemos? Entonces yo puedo generar unos procesos que uno siempre lo diseña y los construye en su mente y cuando llega a la realidad uno dice, bueno, tengo que adaptarlo de esta manera o esto funciona, esto no funciona, bajo pues algunos principios de lo que hemos aprendido acá. ¿Sí? Em, que bueno, al final creo yo que, pues como tú bien lo dices, se va co-construyendo pues con las comunidades mismas y pues en la realidad que también nos va desbordando. Por eso siempre lo marcamos como en el ámbito de la acción, ¿no? Em, pero en todo caso, pues me parece muy interesante. Entonces, muchas gracias, Angie, por tu apreciación. Téngalo presente precisamente para esta actividad que tenemos ahorita porque esto es lo que les va a enriquecer a ustedes esas reflexiones en ese ensayo final. Gloria, te escuchamos. Sí, 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 sí. Me identifico totalmente con esta última parte que tú estás diciendo, además que con todo lo que dices, porque yo sí me siento muy como es muy sensible a esta parte psicosocial y comunitaria. Yo tuve la oportunidad de formarme en la Universidad Metropolitana de Barranquilla como psicóloga. Ahí en ese entonces había un decano que era como es argentino. Entonces él
él nos metió como, inicialmente nos metió como mucho en el cuento del psicoanálisis Claro, y creo que nosotros esa parte, los que salimos en esa época de allá de la universidad, salimos muy fortalecidas en el psicoanálisis. en esa escuela, sí, Ujú. pero la universidad, como dices tú, nos dio la oportunidad de mostrarnos el conductismo, lo psicosocial, lo cognitivo. Bueno, nos mostró como toda esa Ujú. faceta a lo largo de los 5 años de estudio y al final, que fue al final, nos dio la psicología social y tuvimos una profesora que me da mucha pena, si no es así, que se llama la profesora Cecilia Correa, que era una investigadora del ámbito social y psicosocial. Y a ella sí le escuchamos nosotros el hecho de que no era intervenir, ¿sí? A ella yo le escuché, y en ese momento, pues, uno se genera como un choque, porque uno dice, no, hago esto, preparo así, hago, sí, las preguntas deben de ser así, las actividades así, pero cuando tuvimos esa oportunidad y la realidad social lo lleva a uno también a que uno se vincula con algunas organizaciones sociales. Yo soy de Barranca Bermeja y estudié en Barranquilla porque mi papá era barranquillero. Entonces yo me vine de Barranquilla para mi ciudad, para Barranca, y aquí hay organizaciones sociales que han trabajado lo de género, lo de las víctimas de la violencia, todo eso, y uno llega salido de la universidad a responder a lo que demanda la sociedad, la comunidad a mí me indicó la comunidad qué era lo que por dónde era que yo dejé todo eso del psicoanálisis, a pesar que fui muy buena alumna, yo lo dejé. Entonces yo sí aprendí un poquito de Orlando Fastborda, lo de trabajar con las comunidades y no solamente, además de aprender a escuchar y aprender a integrar lo que ellos le dicen a uno, aprendí a indagar las comunidades. A mí me parecía muy importante que no meterme como con el hecho de que todas son iguales, que todas responden a las mismas circunstancias, porque aún siendo de cualquier estrato social o del mismo, inclusive todas no te dicen las mismas necesidades, las mismas inquietudes, las mismas. Entonces yo pienso que nosotros, o en este caso mi persona como profesional, bueno, el psicoanálisis me lo había enseñado también, tuve como esa capacidad en ese sentido de poder aprender, de poder saber que no era yo con mi prejuicio social de ir a dar un diagnóstico de algo, sino dejar que las mismas personas se manifestaran, se expresaran y que a través de las acciones que ellas mismo a través del diálogo, como dices tú, se buscaran las soluciones a las necesidades que habían, ¿sí? Entonces yo pienso que un factor importante que tuve yo, y no sé si de esta manera también mis compañeros se ven reflejados ahí, es que uno como psicólogo, como psicosocial, uno tiene que tener el oído bien grande, que uno tiene que aprender a respetar también a la comunidad, que ella se pronuncie, que ella diga y tener la suficiente, digamos, entereza, ¿sí? Para saber que, para no ir a sembrar como esa dualidad de que uno está en un lado y ellos están en el otro, sino que uno en la medida que conoce la comunidad,
que la indaga, que la conoce, que la respeta, pues uno también se va sintiendo un miembro más y un facilitador para que ellos puedan tener finalmente lo que tú dices acá, ¿no? Que tengan el empoderamiento y la autoestima para ellos pronunciarse y para entre todos solucionar, bueno, buscar la solución de los problemas. Perdóname ahí lo largo, pero es... No, espectacular, Gloria, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias porque pues esto es lo que nos ayuda a construir y nos enriquece precisamente en estos procesos, ¿no? Además porque para mí realmente sí, la experiencia que cada una de ustedes tiene es muy, muy, muy valiosa. Yo quiero resaltar ahí como dos cosas de lo que menciona Gloria. Uno es que nosotros somos facilitadores, no lo habíamos mencionado, pero efectivamente nos convertimos en facilitadores, ¿cierto? Y eso no niega y no desconoce que de verdad, pues por lo que menciona Gloria, además es un reto importante que ahí está como el segundo punto, pero no, no negamos, pues claro, lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Y pues nosotros vamos con una lógica de intervención, obviamente siempre planeamos y estructuramos todo, así sea un ejercicio participativo, pero ese ejercicio que se vuelve participativo porque voy a hacer una cartografía, por ejemplo, pues es una herramienta que nos ayuda a construir con ellos, ¿sí? Pero eso hay que planearlo, ¿cierto? Y hay que pensarlo y hay que considerarlo y bueno, y ese es nuestro ejercicio de intervención, ¿cierto? Pero digamos que basta ahí. Lo que sí es que es necesario es que si estamos facilitando el proceso, pues lo hacemos como un ejercicio, un primer paso para facilitar lo que viene después, que claro, es complejo, ¿cierto? Y lo segundo es que resalto esto que nos menciona Gloria y es que realmente es una apuesta muy compleja para nosotros porque realmente en este caso yo creo que todos los que estamos en este mundo, digamos los que vamos optando como por esto de psicosocial, comunitario, pues realmente es porque nos apasiona y nos gusta mucho el tema de la gente y la vida en comunidad, pero eso implica muchos retos, yo creo que incluso hasta personales, porque tenemos que despojarnos o aprender a despojarnos de muchos de nuestros prejuicios y eso cuesta trabajo, ¿no? Aprender lo que ella dice, ¿no? A escucharlos, de verdad escucharlos, pero escucharlos con todo nuestro ser, ¿no? Desde el corazón, desde lo racional, pero también a la vez ayudarlos y orientarlos a ser críticos, ¿no? Creo que tú también lo mencionaste, ¿no? Esto empezar a desarrollar posturas muy críticas, ¿no? Promover procesos participativos implica promover conciencia crítica. Promover procesos de empoderamiento implica promover posturas y asumir posturas muy críticas frente a las cosas, ¿no? O sea, eso de identificar los recursos y nuestras necesidades también nos lleva a identificar qué es lo que tenemos en el contexto, con quién estamos, con quiénes nos relacionamos y para mí es clave, clave siempre entender, por ejemplo, las dinámicas de poder que hay dentro de las relaciones. Todas las relaciones humanas, y eso también lo sabemos, todas las relaciones humanas pues están mediadas por el poder, ¿cierto? Y el poder desafortunadamente pues está mediado por intereses, intereses que a veces son muy individuales o intereses que es como el ideal, que pueden ser colectivos, ¿no? Que para nosotros es como lo fundamental, que esos intereses sean colectivos, que apoyen, que satisfagan la necesidad de la mayoría de las personas. Pero desafortunadamente cuando ese poder se vuelve muy en función de satisfacer el interés de una sola persona, pues es donde vemos tej- tergiversaciones y malos manejos del poder, ¿no? Em, pero eso también implica que nosotros nos reconozcamos dentro de esos ejercicios de acción transformadora, pues el rol y la incidencia que nosotros tenemos con nuestro poder, porque pues somos los profesionales, somos las doctoras, las que esperan que nosotros, de las que esperan que transformemos, que generemos cambios, que no, y pues eso nos da un estatus, un reconocimiento y pues también una relación de poder con ellos. Entonces, claro, es complejo, ¿no? Es muy complejo también trabajar con las personas en ese sentido. A veces encontramos comunidades muy dispuestas, a veces encontramos comunidades muy cerradas, comunidades muy golpeadas también y por lo tanto muy desconfiadas. Y todas esas circunstancias, pues tenemos que
aprender a leerlas, aprender a manejarlas, aprender a entenderlas, ¿no? Y bueno, en eso empezar a implementar pues nuestras estrategias, nuestras acciones, pero yo creo que pues sí es importante que generemos nuestra reflexión y que llevemos clara como esta postura, ¿cierto? Somos facilitadores, la idea es que promovamos acciones, ¿cierto? Promovemos estrategias de participación, devolvemos constantemente ese ejercicio de poder también a las personas, recuperamos, recopilamos también sus saberes, sus apuestas exitosas, ¿no? Em, no partimos de cero, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como varios principios que pues dentro de este accionar yo creo que tenemos que tener claros e ir como em, puliendo en el mejor sentido de la palabra para que podamos jalonar y pues apoyar en estos procesos de acción psicosocial. Bien, no sé si hay alguien más que quisiera intervenir. Bueno, si no es así, entonces saltamos al otro punto de nuestro encuentro, que es la tarea 5. Pues le denominamos así como de la teoría a la práctica, pero al final es una apuesta en esta tarea por hacer esas revisión final, en unas reflexiones finales, haciendo como esa identificación de esos aspectos críticos, de lo relevante que nosotros encontramos dentro del curso y pues ya sabemos que el objetivo final, que también es, digamos que retante, ¿no? Es la construcción de un ensayo en grupo, por supuesto, y por eso es lo retante, pues que nos ayude como a consolidar todos esos argumentos y nos ayude a definir pues una postura frente a esos desafíos y a esos retos que encontramos en la implementación de esos enfoques de salud mental comunitaria dentro de nuestras realidades, dentro de nuestro contexto y por supuesto dentro de nuestro país, ¿no? Que yo creo que es ahí el mayor reto y yo siempre les insisto, piénsenlo y analícenlo de esa manera. Todo el conocimiento que ustedes tengan en este curso y en los demás cursos, siempre ustedes son los que nos ayudan a aterrizarlos y a decirnos, bueno, esto sí se puede implementar, esto no se puede implementar, dónde encontramos el reto, dónde está el desafío y cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Porque pues esto es un enfoque nuevo, es un enfoque nuevo incluso para nuestro país de poder implementar esa visión de lo comunitario sobre procesos de orientación frente a la salud mental, ¿no? La salud mental comunitaria. Eso es muy nuevo en nuestro país, pero tenemos toda la posibilidad de empezar a marcar derroteros y formular estrategias e ir buscando como caminos, trazar caminos, pues para que esto se pueda aterrizar. Entonces, bueno, como sabemos que este es un curso muy teórico, por supuesto nuestro ensayo o digamos que todas las actividades, ustedes lo han visto, están muy orientadas a la reflexión, al revisar cómo vamos, ¿no? Qué es lo que encontramos en el mundo, qué es lo que encontramos en Colombia, qué es lo que encontramos en nuestra práctica, cómo lo hacemos, ¿no? Y pues ir alimentándonos de eso, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta pues para este última actividad, para esta última tarea, pues es esa construcción de ese ensayo final. La idea es que nosotros podamos recopilar todo lo que hemos hecho con antelación, ¿cierto? Como ese ensayo, ese estudio de casos que ustedes acabaron de presentar, esas reflexiones, esos cuadros comparativos, ¿no? Y sobre eso empecemos pues a hacer la contextualización de cómo funciona esa salud mental comunitaria en Colombia y en el mundo y sobre eso, pues entonces ya planteamos, pues empecemos como el desarrollo de nuestro ensayo, ¿cierto? Ahí se proponen como una estructura. La idea es que tengamos un ensayo, pues no muy grande, ¿cierto? Máximo, no sé, 8 o 10 páginas, no va a ser más. Ahí hay como una propuesta, pero claro, no tiene que ser rígida. Si a ustedes no les sale la introducción, sino en media página, pues en media página está. Si les salen 2 páginas, pues en 2 páginas está, no hay problema, ¿cierto? Lo importante es que ustedes tengan pues como un margen, digamos, de acción em, pero pues que puedan expresar todas sus ideas, porque al final un ensayo siempre va a mostrarnos cuál es nuestra postura crítica frente a alguna
tema en particular, ¿no? Luego de eso, la idea es que puedan desarrollar el contenido en sí del ensayo, que es como ese desarrollo donde ustedes puedan plantear esas diferencias entre las perspectivas. Por eso les digo, recuperen el ensayo que ustedes ya han construido, porque pues ahí ya tienen bastante avance en eso. No interesa que lo dupliquen o que pues esto ya lo dijimos, pero no importa, porque ustedes pueden tomarlo como base y después de eso entonces pues siguen desarrollando los otros temas, ¿cierto? Que introduzcan pues esos debates globales, que introduzcan también esas reflexiones sobre esas discusiones de los casos, ¿no? Acordémonos que esta tarea pues ustedes tenían, cada uno de ustedes tenía un estudio de caso distinto, pero pues pueden complementarse allí las ideas para poder hacer el desarrollo de este ensayo. Y al final, pues después, digamos, de ese desarrollo de ese contenido, pues que ustedes puedan hacer su reflexión final, ¿sí? Lo que se propone es esto, por favor, esto que no sea una camisa de fuerza, ¿no? Sino que, pues, si ustedes necesitan orientaciones, bueno, las orientaciones son más o menos esas, ¿cierto? Que en esas reflexiones finales, pues, ustedes puedan hacer, exponer, pues, su comprensión final sobre, bueno, ¿qué es esto de la salud mental comunitaria? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Qué es? ¿Sí? Cuáles son como esas tendencias o esos desafíos para su rol. Por eso les decía ahorita, bueno, guarden estas ideas que ustedes están pensando acá, porque eso enriquecerá, por supuesto, sus posturas críticas en esas reflexiones finales, aportes que ustedes puedan hacer. Aquí acuérdense que yo siempre les digo, acudan a su experiencia, porque la experiencia de ustedes es la que contrasta con toda esta revisión tan teórica que hacemos en el curso. Ustedes son los que dicen sí, esto funciona o no, miren, yo creo que esto no, esto está desfasado y llevar esto a cabo en la realidad, en un contexto en donde tenemos violencia, o en un contexto en donde hay marginalidad, en un contexto donde hay exclusión, pues esto está completamente desfasado. Lo que se puede hacer es esto, o lo que funciona es esto, o planteamos preguntas o interrogantes frente a esto u otro. ¿Listo? Y pues obviamente siempre pues acudir a referencias. Recordemos que el ensayo siempre va generando posturas críticas, pero frente a revisiones teóricas, conceptuales, casos que nosotros tengamos, y eso implica pues que haya un ejercicio, digamos, de lectura comprensiva de esas referencias que nosotros hayamos revisado. ¿Listo? Entonces, más o menos es como una propuesta en la estructura que se encuentre un poco como este contenido. No tiene que ser pues como el primero, segundo, no. Acuérdense que el ensayo pues es un texto narrativo fluido, puede tener unos subtítulos que plantee algunos interrogantes o o un subtítulo que encierre el contenido, digamos, de una temática principal. Mm, pero pues la intencionalidad es que ese ensayo vaya resumiendo todo esto, ¿cierto? Porque al final nos va a dar cuenta de toda la comprensión que hemos hecho en este recorrido durante el curso y nos permita llegar pues a esas reflexiones finales y esas posturas críticas. ¿Listo? No sé si hay preguntas al respecto o nos queda todo claro. Listo, Angie, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, entonces yo sé que igual cuando empezamos a construir es que surgen las otras interrogantes, gracias Paola. Entonces igual estaré ahí pendiente, sé que es una actividad muy rápida, tenemos que avanzar lo antes posible, por eso quise hacer la web enseguida como para dejar estos lineamientos más claros. Mm, y bueno, estaré pues pendiente. La idea es que podamos ir aportando rápidamente en el foro para poder retroalimentarlos con tiempo, de manera más oportuna y no de pronto como antecitos de que se cierre la actividad. ¿Listo? Y bueno, pues este aporte final que pues el tejido pues sabemos que se fortalece es en conjunto y por eso pues el reto de que hagamos este ensayo en conjunto. Yo sé que a veces cuesta mucho trabajo porque ponernos de acuerdo no es tan sencillo, a veces no todos aportan al tiempo, unos aportan muy tarde, otros aportan más temprano y los que aportan más temprano pues por supuesto están esperando los otros aportes, entonces los ritmos pues de todos no responden por igual, siempre va a ser un reto.
Pero pues en la medida de lo posible, la idea es que esto sí, pues lo vayamos construyendo pues con las voces de todas nosotras, porque ya nos damos cuenta que en la medida en que podamos tener esa posibilidad de aportar, de discutir, de debatir y en general pues de participar, pues se hacen construcciones mucho más enriquecedoras para todas. ¿Listo? Entonces, pues bueno, finalmente darles las gracias, desearles muchísimos éxitos en este último trabajo y muchos éxitos de aquí en adelante. Este es el curso de fundamentación. Espero que haya cumplido las expectativas, espero que les abra el panorama pues para todo lo que queda aquí en adelante, que complemente muy bien todo el trabajo que ustedes han hecho con sus otros cursos y pues muchísimos éxitos en ese proceso de formación. Bienvenidas a este mundo de la salud mental comunitaria, de este enfoque comunitario y pues muchas gracias a todas por sus aportes y a todos los demás que están pendientes y nos van a ver después. Vale, muchas gracias, muchos éxitos. Cuídense mucho. muchas gracias a ti. Gracias, gracias, Gloria. Muchas gracias, profe. Linda, muchas gracias, Angie. Muchos éxitos y bueno, ahí estamos en contacto. Espero que nos sigamos viendo más adelante. Éxitos.